Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un recorrido histórico que, honestamente, es fascinante. Saben, solemos pensar en la ciencia como si fuera un bloque de verdades absolutas, ¿verdad? Algo estático que siempre ha estado ahí, flotando de forma independiente a nosotros. Pero cuando empezamos a escarbar en la historia, nos damos cuenta de que lo que hoy llamamos ciencia es en realidad una construcción supersocial e histórica. Está moldeada y hasta definida por los sistemas económicos y políticos de su época. O sea, nuestra forma de entender el universo no aparece de la nada, evoluciona exactamente al mismo ritmo que nuestras sociedades. Y para entender cómo pasó todo esto, tenemos por delante un mapa de ruta de unos 5.000 años. Pero no se preocupen, lo vamos a dividir en 6 épocas clave. 1. El horizonte que abre la palabra. 2. Los mitos y el conocimiento técnico. 3. La pura inteligencia de Grecia. 4. La actitud religiosa medieval. 5. El nacimiento de la ciencia moderna. Y 6. La revolución industrial y las ciencias sociales. 1. El horizonte de la palabra. Bueno, entremos de lleno en esto. Antes de hablar de fechas y de historia, tenemos que hablar de cómo funciona nuestro lenguaje. Porque las palabras no son solo etiquetas vacías. Cuando pronunciamos una palabra, automáticamente se abre todo un horizonte de comprensión en nuestra cabeza. Y aquí es donde quiero que nos hagamos una pregunta fundamental. ¿Qué nombra realmente la palabra ciencia? Piénsenlo un segundo. ¿A qué nos referimos hoy cuando la decimos? La premisa de todo este recorrido es que ese horizonte que nos abre la palabra cambia por completo dependiendo del momento histórico en el que estés parado. Lo que consideramos conocimiento verdadero muta todo el tiempo. A ver, para ilustrar esto, pensemos en una palabra súper común: caballo. Imaginen a un campesino que trabaja la tierra hace siglos. Para él, esa palabra significa paz, trabajo diario, tener comida en la mesa. Pero si nos vamos con un guerrero de la antigüedad y le decimos caballo, el horizonte es drásticamente distinto, ¿no? Para él significa victoria, adrenalina, triunfo en la batalla, o hasta una muerte heroica. Es literalmente la misma palabra, pero el lente económico y social cambia todo el significado. Y adivinaron, esto es exactamente lo que le ha pasado a la palabra ciencia a lo largo de los siglos. 2. Mitos y conocimiento técnico. Retrocedamos ahora más de 5.000 años. Vámonos al antiguo Egipto y a Babilonia, solo para ver cómo entendían ellos los misterios del universo. Para que se den una idea de la escala de tiempo, por ahí del año 3000 a.C. ya teníamos a estas megacivilizaciones en Egipto y Mesopotamia. Muchísimo antes de que Grecia fuera el centro de atención, los babilonios ya andaban prediciendo eclipses por el año 700 a.C., unas proezas astronómicas e ingenieriles brutales, pero, y esto es clave, no tenían lo que nosotros llamaríamos ciencia. Lo realmente fascinante de este fragmento de un mito babilónico, el Enuma Elish, es cómo nos muestra su forma de entender la realidad. Hablan de grandes dioses midiendo dimensiones y armando constelaciones como si fueran mansiones. Para ellos, el universo se explicaba a través de lo divino. No estaban buscando leyes de la física ni explicaciones causales. Para estas civilizaciones, el mito no era un simple cuento para dormir, era la realidad absoluta, su forma de darle sentido a un universo completamente sagrado. Y claro, el conocimiento en esa época era inmensamente pragmático. O sea, los egipcios no estudiaban geometría por amor al arte. La necesitaban para calcular las crecidas del río Nilo y no morirse de hambre. Los babilonios observaban las estrellas con un rigor impresionante, sí, pero era un negocio. Hacían augurios y leían el destino. Era un arte técnico manejado por sacerdotes. Estaba orientado 100% a sobrevivir, pero todavía no tenía ese marco de leyes abstractas que veríamos después. 3. Grecia y la pura inteligencia. Y aquí damos un salto enorme a la antigua Grecia, el lugar donde un cambio en la economía permitió que la mente humana hiciera algo sin precedentes. Los griegos le pusieron un nombre nuevo a esta forma de investigar: episteme. Lo definían como pistis aletheis, que básicamente significa creencia verdadera o fundada. Esto, amigos, es un cambio total de juego. Empezaron a dejar de lado los mitos y las historias de dioses para buscar, de forma racional, las causas naturales de por qué pasaban las cosas. Pero, ¿por qué pasó esto justo en Grecia? Pues todo se reduce a su estructura social. La sociedad griega dependía muchísimo de la mano de obra esclava para todo el trabajo pesado. Esto liberó a los ciudadanos, dándoles lo que Aristóteles consideraba el ingrediente secreto de la ciencia: el ocio.
Al no tener que preocuparse por sobrevivir, la ciencia se volvió una actividad liberal. Se practicaba por el puro placer de pensar, usando la inteligencia pura. Era súper teórica, claro, pero también traía consigo un rechazo casi total por el trabajo manual o empírico. 4. La actitud religiosa medieval. Avancemos ahora a la Edad Media, porque aquí el concepto de ciencia da otro giro de 180 grados, enfocándose de lleno en la religión. Maimónides, que fue un teólogo y filósofo medieval brillantísimo, usaba esta parábola sobre un rey en su castillo. Él decía que estudiar matemáticas o física era como caminar por los pasillos exteriores del castillo. Nada más. Solo cuando dominabas esas ciencias podías entrar al patio interior para ver al soberano, o sea, a Dios. Básicamente se estudiaba la naturaleza única y exclusivamente porque era el camino para entender al Creador. El punto central aquí es que, durante el medioevo, el espíritu religioso fue sumamente práctico con la ciencia. El judaísmo, el cristianismo y el islamismo cultivaron cosas como la astronomía y la gramática, pero con un objetivo muy claro: interpretar los textos sagrados sin equivocarse y armar los calendarios religiosos. La teología era la jefa absoluta, y la ciencia era solo una herramienta de apoyo para asegurar la salvación. 5. Nacimiento de la ciencia moderna. Ahora sí, veamos cómo esto explota. Llegamos al clímax de esta historia, los inicios de la era moderna. Ojo, la revolución científica no pasó de la noche a la mañana. Fue el resultado de fuerzas económicas gigantescas. Imagínense, el sistema feudal colapsa. Hay una revolución comercial que empieza a acumular capital y nace una nueva clase social con mucha energía, la burguesía. Súmenle a eso la reforma protestante, que vino a cambiar el chip por completo. De repente, el trabajo manual y hacer dinero ya no eran un castigo divino, sino una virtud. Y esta nueva forma de pensar trajo un choque brutal. De un lado teníamos el viejo método de Aristóteles, súper contemplativo, de pensar mucho y de ni locos ensuciarse las manos con herramientas. Y del otro lado aparece el método de figuras como Galileo Galilei, un método experimental, mecánico. Galileo dijo, no, vamos a usar telescopios, poleas, instrumentos de artesanos. La ciencia dejó de ser solo para pensar y empezó a medir, a tocar y a experimentar. Y Galileo resume toda esta revolución con una frase espectacular. Para entender el universo, primero tienes que aprender su idioma. Y ese idioma son las matemáticas. Fíjense en el cambio. La naturaleza ya no era un texto místico que los curas debían descifrar. Pasó a verse como una máquina gigante y perfecta, movida por engranajes matemáticos que nosotros podíamos medir y predecir. 6. Revolución y ciencias sociales. Así llegamos a nuestra última parada histórica, la Revolución Industrial. Una época que literalmente puso el mundo de cabeza. A ver, la era industrial trajo un crecimiento económico y tecnológico que nadie había visto jamás, pero el costo social fue altísimo. Las ciudades se llenaron de gente, la pobreza urbana se disparó y la tensión entre los obreros y los dueños de las fábricas estaba al límite. Y entre todo este caos humano y económico, la física y la matemática simplemente no alcanzaban. Necesitábamos algo nuevo. Y así nacieron las ciencias sociales, disciplinas creadas específicamente para tratar de entender y organizar esta nueva y caótica forma de vivir. Entonces, para cerrar todo este recorrido, quiero dejarles una reflexión. Si acabamos de ver que la idea de ciencia se adaptó a los sacerdotes antiguos, a los aristócratas griegos, a la teología medieval y al capitalismo industrial, basándonos en cómo está cambiando la tecnología y la sociedad hoy en día, ¿cuál creen ustedes que será el próximo significado de la palabra ciencia el día de mañana? Definitivamente es algo para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis.